Un saludo para todos, soy el licenciado Emanuel Lugo y en conjunto con la licenciada Daira Murillo y el ingeniero Magda Pimentel explicaremos los tópicos relacionados a las investigaciones enmarcadas bajo el diseño cuantitativo no experimental longitudinal. Para comenzar es necesario mencionar que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, observando fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En este tipo de diseños no siempre se realizan estudios en los que se busque o requiera examinar el comportamiento de los fenómenos o hechos a partir de la operación de cambios intencionados en las variables que los componen. Es decir, no todo estudio cuantitativo implica la experimentación. Las investigaciones no experimentales pueden estar enmarcadas en diseños transversales y longitudinales. En cuanto a estos últimos, se fundamentan en hipótesis de diferentes grupos, correlacionales y casuales. Además, recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Se clasifican en tres tipos. Vamos con el número uno. El número uno serían los diseños longitudinales de tendencia, los cuales se orientan a estudiar los cambios que se producen en determinadas poblaciones a través del tiempo y siguiendo las transformaciones de las variables seleccionadas. La característica distintiva de los diseños de tendencia es que la atención se centra en una población. Vamos con el número 2, que es el diseño longitudinal de evolución de grupos, los cuales están centrados en partes de una población, en grupos específicos y en los cambios que se producen en las variables seleccionadas. También han sido llamados estudios de corte. Su atención son las cohorts o grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente la edad. Y para finalizar tenemos el número 3, que es el diseño longitudinal de panel, los cuales son un mismo grupo específico de sujetos que son medidos en todos los tiempos o momentos. Este tipo de diseños estudia poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas. ¿Cómo se realiza un estudio longitudinal en diseños cuantitativos no experimentales? La planificación de un estudio de investigaciones prospectiva o futura que sea longitudinal requiere una cuidadosa atención a los detalles antes de realizar el estudio. Por sí mismo, un estudio longitudinal puede considerarse una secuencia repetitiva del mismo estudio, discreto a lo largo de distintos periodos de tiempo. Sin embargo, el reto de los estudios longitudinales es garantizar que se realicen múltiples interacciones del mismo estudio, por lo que uno de los métodos de investigación que pueden emplearse de la investigación longitudinal bajo el diseño que se está exponiendo son encuestas. Una encuesta longitudinal puede abordar cuestiones de investigaciones relacionadas con opiniones y perspectivas que pueden cambiar con el tiempo, a diferencia de una encuesta transversal realizada en momentos determinados. Las encuestas longitudinales se administran repetidamente al mismo grupo de personas para recoger datos sobre cambios o evoluciones. En estos momentos vamos a hablar de los beneficios de los estudios longitudinales. Un estudio longitudinal puede proporcionar muchos beneficios potencialmente relevantes para la pregunta de investigación que está buscando abordar. He aquí tres ventajas diferentes que pueden tener en cuenta. Número 1, abundancia de datos. En muchos casos, el rigor de la investigación se consigue recompilando abundantes datos. Los enfoques de investigación, como el análisis temático y el análisis de contenido, se benefician de un gran conjunto de datos que ayuda a identificar los fenómenos que ocurren con la frecuencia dentro de un contexto de investigación. Los grandes conjuntos de datos recopilados mediante estudios longitudinales pueden ser útiles para separar la abundancia de las anécdotas. El número 2, identificación de patrones. Analizar patrones implica a menudo explorar cómo interactúan las cosas secuencialmente a lo largo del tiempo, lo que se capta mejor con los datos longitudinales. Y la número 3, observaciones de relaciones. Ciertas relaciones entre distintos fenómenos solo pueden observarse longitudinalmente. La famosa prueba de
de Malvavisco, que afirma la existencia de conexiones entre los comportamientos de la infancia y los resultados posteriores en la vida. Dio lugar a décadas de estudios longitudinales. Incluso si su investigación es mucho más sencilla, su pregunta de investigación podría implicar la observación de fenómenos distantes pero relacionados que solo un estudio longitudinal puede captar. Continuando con la exposición, tenemos los ejemplos de investigación cuantitativa no experimental longitudinal. El primer ejemplo: si el investigador pretende conocer los efectos del alcohol en personas desde 20 a 40 años, se puede observar un método cuantitativo en esta investigación, ya que se llevaría a cabo sus comparaciones y se establecería el efecto del consumo del alcohol aplicando estadística para analizar las variables en estudio. En un enfoque no experimental, ya que el investigador podría acudir a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol, por ejemplo, en las oficinas donde se hagan la prueba a nivel de consumo de alcohol, una estación de policía, el método longitudinal, ya que se levantaría la información en las personas desde los 20 a los 40 años. Hay un rango de edad. En cuanto a calidad en su reflejo, temperatura corporal extremadamente baja, aceleración de los latidos del corazón, entre otras variables. Igualmente, podemos hacer un ejemplo en el área organizacional. Se estudia la trayectoria profesional de empleado en una empresa durante los últimos 20 años. Se supone un estudio que siga la carrera de los empleados en una empresa durante un periodo prolongado para analizar cómo diferentes variables, como por ejemplo la formación, la experiencia laboral, afectan su proceso profesional. En conclusión, estos ejemplos se puede observar cómo se recolectan datos utilizando el método cuantitativo a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio de determinantes y consecuencias. Se realiza un estudio no experimental donde no se construye ninguna situación, sino que se observa la situación ya existente. Igualmente se aplica el método longitudinal cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relacionadas entre ellas.